Bueno, buenos días a todos. Hoy vamos a ver un tema que a varios les parece importante o están trabajando en ello, que es la transferencia de los modelos de un escenario a otro o a otros escenarios alternativos. Es una de las aplicaciones más prolíficas dentro de la modelación de nichos, ¿no? Ahora todos queremos hacer cuestiones de cambio climático o cuestiones de especies invasoras, y eso es una de las posibilidades que nos ofrecen estas herramientas. De lo que se trata este tema de hoy conmigo y con Andrés es sobre algunas cuestiones de las que tienen que pensar cuando vayan a hacer este tipo de cosas, porque en términos de procedimiento metodológicos es una cosa simple, demasiado simple. Entonces la facilidad de hacerlo pues permite que cualquier persona lo pueda hacer sin ningún tipo de análisis previo de lo que está haciendo, sin pensar a fondo en realidad lo que se está haciendo. El procedimiento es muy básico, es muy simple. Nosotros tenemos, si recuerdan este esquema, de los datos de entrada, los puntos, las capas de la región nativa, y también tenemos un conjunto, el conjunto de las mismas variables para otro escenario, en este caso para otro escenario geográfico, en otra región del planeta. Para los que no tienen experiencia haciendo esto, la calibración siempre se tiene que hacer en la región nativa, porque hay casos, me ha tocado a mí revisarlo, incluso ya en artículos enviados a publicar, en que utilizan la región alternativa con los puntos en la región de calibración, no en el caso de transferencias en el espacio, pero sí en el tiempo. Y eso no está bien hecho. Hay que utilizar los puntos con las capas de la región nativa, se estima el nicho ecológico de la especie y luego se proyecta, ahora sí, en los dos escenarios, y lo que tenemos es un mapa de distribución potencial nativo y otro en la zona de invasión. Ejemplos hay muchos, este es uno que yo trabajé hace mucho tiempo, que me gusta porque pues es con una especie de agua dulce, esta es la carpa. Lo hicimos para carpa y tilapia, que la distribución nativa de la carpa es esta, es en Eurasia. Lo que ven en negro ahí es el modelo de distribución y luego lo proyectamos hacia el continente americano para ver en dónde se reúnen esas condiciones ambientales, y estos puntos representan sitios en donde ya hay poblaciones asilvestradas de carpa, y lo que se hace es ver pues el empalme que existe entre los puntos, que son las observaciones reales, con lo del modelo. Entonces, bueno, aquí ustedes pueden ver el potencial de distribución de esa especie en el continente americano. Esto se tiene que validar también, como se validan los modelos sin transferencia. En el caso de las transferencias en el tiempo, es el mismo procedimiento, solamente que las capas ambientales corresponden a la misma región en tiempos diferentes. Puede ser escenarios hacia el futuro, puede ser escenarios hacia atrás. Y lo que comúnmente se hace es que uno tiene el mapa de distribución en el presente, el mapa de distribución en el otro tiempo, en este caso el futuro. En un sistema de información geográfica se empalman y se cuentan, se cuantifican las diferencias en términos de área, en términos de dirección de cambio, etc. Bueno, así es como se hace, así es como la mayor parte de la gente lo trabaja. Y mecánicamente es muy sencillo hacerlo. Muchos de los programas tienen incorporada la opción de meter un escenario o muchos escenarios alternativos a la hora de hacer el proceso. Entonces no se necesita en realidad ninguna ciencia para poderlo hacer. Lo que sí es importante es lo que está detrás. O sea, ¿qué tenemos que tener en consideración cuando estamos nosotros pensando en hacer la transferencia de los modelos? A ver, quiero que ustedes piensen cuál es el supuesto biológico, evolutivo detrás de hacer una transferencia con respecto al nicho, a la evolución o la movilidad o la estacionalidad del nicho de la especie. Esa es la premisa. El nicho no evoluciona en este ejercicio. Lo que nosotros los modelos son estáticos, ¿sí? No son dinámicos, no nos pueden hablar sobre la dinámica
son simplemente instantáneas, en dos tiempos o en dos espacios diferentes. Entonces el supuesto de trabajo es que los nichos no están evolucionando, o sea que si los nichos se mantienen constantes a través del tiempo, del espacio, las condiciones donde le gusta a la especie en su lugar nativo son las que se presentan en aquel otro lugar o en aquel otro tiempo. A eso se le llama conservación o conservadurismo de nicho filogenético y es todo un tema, todo un área de investigación que no comenzó con los modelos, tiene mucho tiempo esto, las ideas flotando, pero con esto de la modelación pues se ha puesto mucha atención en el tema de la conservación de nichos ecológicos. Entonces, siempre tienen que pensar que esa es la premisa. Cuando ustedes estén hablando sobre transferencias, pueden hacer un análisis sobre evolución de nicho, como algunos autores lo han hecho utilizando estas herramientas, pero en principio, si ustedes transfieren, están trabajando sobre el supuesto que los nichos son conservados. Luego, ¿qué necesitamos? Digamos, ¿cuáles son los principios básicos que nos permiten hacer una transferencia? Pues lo primero es que si este es el nicho de la especie representado por los puntos, este es el espacio disponible en la región donde habita este pajarito, pues lo primero que tenemos que tener como ya lo vimos ayer, como lo hicieron los ejercicios, es un muestreo representativo del nicho de la especie. Si nosotros tenemos muestreos sesgados o muestreos incompletos del nicho de la especie, pues obviamente no va a haber una buena representación de la distribución en el presente. Si nosotros no tenemos una buena representación de la distribución de la especie o del nicho de la especie en condiciones de calibración, en el escenario de calibración, ni vale la pena hacer la extrapolación a otros escenarios, porque simplemente se exacerban los problemas que se ven en los escenarios de calibración. Entonces, dentro de esas, digamos, buenas prácticas de hacer transferencias, lo primero es tener una buena representación del nicho de la especie por medio de un buen muestreo, por medio de una buena selección de las variables ambientales. Esto que ustedes vieron en los ejercicios de utilizar muchas variables que sobreajustan, piénsenlo nada más. Si nosotros tenemos un modelo sobreajustado en el escenario de calibración, con muchas combinaciones de variables ambientales, en el escenario de proyección, encontrar esas mismas combinaciones de variables, pues entre más variables hay, menos probabilidades de que se encuentren en esas condiciones. Entonces el modelo en el otro escenario va a estar también muy sobreajustado, ¿sí? Entonces es la cantidad de variables y las variables correctas. Hacer ese tipo de ejercicios como el que hicimos acá, previo a la modelación, de ver cuáles son el mínimo número de variables que nos dan los buenos resultados, esa es una práctica necesaria, es una buena práctica. También está este tema de lo que les habló Lobo, del equilibrio de la especie con el ambiente. Si entendemos el equilibrio de la especie con el ambiente de cuánto llena la distribución real de la especie, su distribución potencial, si es una especie que por limitaciones de dispersión o lo que sea, su distribución potencial es mucho más grande que su distribución realmente ocupada, si ustedes proyectan esa distribución potencial a otro escenario, pues también va a ser una enorme sobreestimación de las posibilidades de ocupación de esas regiones, ¿no? Depende de la pregunta, por supuesto, pero tienen que estar claros en este aspecto de qué tanto la especie en su escenario de calibración llena su distribución potencial, para evitar las sobreestimaciones. Si hay una especie con distribución real acotada, pero con una distribución potencial muy amplia, tú haces el modelo y te sale esa distribución potencial muy amplia en el escenario de calibración. Cuando tú proyectas eso, en el escenario alternativo, va a decir que tiene la posibilidad de estar en muchos sitios, cuando en realidad ni siquiera en su escenario de calibración ha podido ocupar toda la posibilidad de sitios que tiene, ¿sí? Ese es el problema.
Entonces, les digo que un primer paso es hacer los procedimientos necesarios para obtener un buen modelo en el escenario de calibración. Si su modelo en el escenario de calibración no es bueno, ni intenten hacer la transferencia. No en todas las circunstancias se pueden hacer buenos modelos y menos se pueden hacer transferencias. Entonces, lo primero es, el primer signo de una posibilidad de hacer buenas transferencias es un buen mapa, un buen modelo en el escenario de calibración. Bueno, hay otros aspectos muy interesantes ya cuando están ustedes haciendo las transferencias, en donde por medio de los análisis en el espacio ambiental se identifican ambientes en el espacio nuevo, en el espacio alternativo, sobre todo se ha hecho con invasoras, en donde ocupan espacios ambientales diferentes del de calibración, ¿sí? Y entonces se anuncia con alegría que hay evidencia de evolución de nicho en el proceso de invasión. Ahí hay que tener mucho cuidado porque en este ejemplo, que este es uno de los artículos más conocidos, ustedes pueden ver que en el escenario de calibración tiene un nicho, en el escenario de invasión ocupa otro espacio ambiental en donde hay muy poco traslape. Entonces ellos dicen, hay cambio de nicho ecológico en un espacio geográfico y en el otro. Ahí está, lo estoy demostrando. Especies invasoras, de una especie de esta especie de planta que es nativa de Europa y lo transfirieron para ver su potencial de invasión en Norteamérica, donde ya invadió. Acá los puntos negros son los sitios donde ya está establecida esa especie, y lo que ven ustedes en rojo son las zonas de mayor favorabilidad para la especie en Europa, y ven que las zonas de mayor favorabilidad no cacha los puntos en la zona de invasión. Y luego lo hicieron al revés, modelaron en Norteamérica y proyectaron hacia Europa y pues tampoco lo cacha, ¿no? Entonces dicen, los nichos en uno y en otro lugar son distintos de esta especie. Esto pues sí es un tema que realmente es muy interesante. El problema es que este tipo de análisis puede ser simplemente un artefacto metodológico, y ahí está difícil descubrir qué es el factor causal de este efecto. Miren, les voy a mostrar otro. Si me quito de la pantalla, por supuesto. Esta es la hormiga argentina, la hormiga de fuego argentina, su distribución nativa es acá. Los autores hicieron lo mismo, modelaron en su distribución nativa, proyectaron hacia Norteamérica, en donde ya invadió, y este polígono muestra las áreas de distribución en Norteamérica. Luego lo hicieron al revés, modelaron en Norteamérica y proyectaron hacia el cono sur, y aquí es el polígono de distribución en el cono sur, y ven que no lo cacha bien de una dirección a otra, y dijeron, bueno, también la hormiga está ocupando nichos diferentes en uno y en otra región. Bueno, nuestro buen amigo Tom Peterson dijo, no, yo no me la creo. Vamos a ver, ustedes están utilizando todo el conjunto de variables de WorldClim a una alta resolución. Entonces, si es muy alta resolución, que pues tiene más combinaciones de variables, entonces todavía tiende más al sobreajuste. Entonces, lo que hicieron ellos fue utilizar diferentes conjuntos diferentes juegos de variables ambientales, y lo que ustedes pueden ver con la que utilizaron los autores, pues recuperan lo que les pasó a los autores, es la misma base de datos a una resolución diferente solamente. Aquí están utilizando una base de datos diferente a una resolución diferente con menos variables ambientales. Y ustedes pueden ver acá incluso el índice de vegetación y un subconjunto de las variables, de las 19 variables de WorldClim, ¿no? Entonces ustedes pueden ver que dependiendo del conjunto de datos que estén utilizando, pues recuperan mejor o no el área de invasión de la especie. Pero entonces, ¿cómo saber si es un artefacto
o si en realidad es que se está comportando diferente la especie en los dos lugares. No está sencillo. Por eso es necesario hacer un esfuerzo del análisis de las variables ambientales antes de hacer la transferencia. Y yo creo que un buen procedimiento es buscar el mejor ajuste del modelo, o el mejor modelo posible con las menos variables posibles, porque con más variables pues lo único que están haciendo es aumentar la complejidad del modelo y de la estructura de los datos ambientales. Este fue el conjunto original de las 19 variables de WorldClim, que fue la que usaron los autores originales. Lo que él hizo fue alterar ese conjunto básico o utilizar diferentes conjuntos de datos. En este caso son las mismas 19 variables de WorldClim, pero a una resolución más gordita del píxel. Si tú haces más grande el tamaño del píxel, lo que haces es que reduces la variación de los datos dentro de cada una de las variables. O sea, hay menos valores en cada uno de los rangos, de las variables. Luego, acá utilizó otro conjunto de datos diferentes que no es el de WorldClim, es el del IPCC, y no son 19 variables, son menos variables, 6, 7 variables, no me acuerdo cuántas son acá. Y este es otro conjunto de variables distinto. Otro conjunto de variables distinto, este es con imágenes de satélite. Y este es un subconjunto de las 19, hizo un análisis de correlación y extrajo solamente un subconjunto de las 19 variables de WorldClim. Pero aquí la lección es que influye mucho el conjunto de variables, la complejidad que tú le metas al modelo en las transferencias. Y eso puede confundir. Tú puedes ver que son nichos diferentes en el espacio ambiental o incluso en el espacio geográfico que ocuparían diferentes áreas, pero en realidad es solamente un artefacto de cuáles son las variables que tú estás utilizando. Bueno, hay otro aspecto que también puede hacer que las diferencias entre los lugares, que haya diferencias entre los lugares ocupados, los de calibración y los de proyección, que no tiene que ver con las variables, que tiene que ver con las condiciones ambientales disponibles en cada uno de los dos sitios. Por ejemplo, esto que ven ustedes acá, esto es lo que le ofrece la naturaleza a este pajarito en términos de combinación de temperatura y precipitación. Y esto es lo que ocupa el pajarito, ¿sí? No le gustan los extremos de precipitación en ninguno de los dos casos. Pero en un escenario de proyección, si se fijan, acá hay un hueco, no hay condiciones de estas condiciones de temperatura y precipitación acá, pero puede ser que en el escenario de proyección sí exista este lugar. Por la forma del nicho, y de eso va a hablar un poco más adelante Andrés, no hay nada que nos indique que la especie no podría ocupar este espacio si lo tuviera disponible, ¿sí? Si en el otro escenario, en el alternativo, sí existen esas condiciones, es muy posible que sean condiciones favorables para la especie, y algunos modeladores así lo tomarían, si no son de los que sobreajustan, si hacen una cajita por acá, entonces estas condiciones podrían ser ocupadas, y entonces puede surgir este efecto de que los nichos en un lugar y en el otro, si los miramos en el espacio ambiental, no son iguales. Pero no quiere decir que el nicho de la especie esté evolucionando. Y ahí es en donde algunos autores incurren en el error, ¿sí? Hay que hacer un análisis en el espacio ambiental y ver cuál es la oferta de la naturaleza en cada uno de los sitios para entender si tiene que ver con esto, ¿sí? Bueno, en términos de buenas prácticas, algunos autores sugieren, y yo estoy de acuerdo, que es importante utilizar la información disponible para hacer la reconstrucción más completa posible del nicho de la especie, utilizar la información, en caso de las invasoras, de los sitios nativos de distribución como de los sitios en donde ya invadió. Si nosotros podemos caracterizar mejor el nicho de la especie utilizando toda esa información disponible, vamos a tener una mejor idea de cuáles son
las condiciones bajo las cuales sí puede vivir. Bueno, ahora, hay esta situación de los climas no análogos, es decir, esas combinaciones ambientales en los escenarios alternativos que no se encuentran en el escenario de calibración. Bueno, acá se los ilustro. Por ejemplo, bajo un escenario de cambio climático, las condiciones del ambiente se vuelven más calientes, entonces se abren nuevas combinaciones ambientales que la especie no ha vivido en su escenario de calibración, en el escenario nativo. Ya vimos que estas condiciones nuevas, estos climas no análogos, causan mucha variación en los modelos de nicho, y es que depende de cómo los modelos responden en términos de esos climas no análogos. Esto ya lo vieron ustedes, de la variación que pueden tener los diferentes algoritmos, y esto obedece a qué es lo que hacen los algoritmos cuando ven condiciones diferentes a las de calibración, y eso está en el corazón de cada uno de los algoritmos. Hacen cosas diferentes, están programados de forma diferentes. Algunos dicen, si estas son condiciones diferentes a las de calibración, yo no tengo modo de saber si la especie puede estar presente o no, entonces trunco y digo, aquí no va a poder estar presente. Otros hacen cosas diferentes. En Maxent tienen la opción, ustedes como usuarios, de decirles que haga una cosa que se llama en inglés clamping, y quiere decir que esos valores que se salen, esos valores en el escenario alternativo que se salen de los valores del escenario de calibración, los regresa al valor máximo del escenario de calibración. Por ejemplo, si esta fuera temperatura y aquí son los 20 grados y en el escenario futuro hay 22 grados, hacer clamping quiere decir que esos valores de 22 grados los va a reclasificar a 20 grados. Entonces lo iguala al escenario de calibración. Pero esos son artefactos, si ustedes se fijan. En Maxent también pueden pedir la opción de extrapolar, pero la extrapolación pues es lineal, o quién sabe cómo sea la extrapolación que haga Maxent. Andrés nos va a hablar sobre eso. Bueno, entonces, si se fijan, es bastante complicado poder diferenciar los factores causales de cosas raras que pasan cuando hace uno transferencias. Por eso hay que tener mucho cuidado y muy bien pensado, y hacer sus ensayos y sus pruebas antes de hacer las transferencias y ver el comportamiento y probar diferentes métodos de modelación porque se comportan diferente, hacer las pruebas de las variables ambientales para ver en el escenario de alternativo cómo va a funcionar la modelación. Miren, para hoy tenemos programada la práctica de evaluación, pero también tenemos un conjunto de capas para hacer la transferencia a otro escenario climático de nuestra especie virtual. Vamos a ver hasta dónde llegamos con eso. Nos parece que es más importante hacer lo de la evaluación, pero si nos da tiempo podemos hacer el ejercicio con la transferencia para ver cómo se comporta esto que les estamos diciendo. Ahora, esto es muy importante y lo tienen que entender muy bien. Las proyecciones no son predicciones. Tengan mucho cuidado en su forma de expresar las ideas, porque ustedes de verdad van a encontrar literatura o van a encontrar discursos en donde queremos ser adivinos, ¿no? Y decir, no, a la especie le va a ir así, a la especie le va a ir... No, estas son simplemente proyecciones a escenarios posibles, son hipótesis geográficas o hipótesis de respuesta de las especies bajo todos los supuestos con lo que esto trabaja, que son procesos, no son procesos, sino que son escenarios estáticos. No estamos viendo la dinámica del proceso, y en la dinámica del proceso hay factores que no estamos tomando en consideración, como la dispersión. Una cosa es que haya condiciones adecuadas para la especie allá, y otra cosa es que pueda llegar allá. Y si puede llegar allá,
si se puede establecer o no se puede establecer. Entonces, póngalo en el contexto en el que es. Estos son simplemente escenarios de posibilidades de distribución de las especies bajo los supuestos de los mismos escenarios, ¿sí? En los procesos de colonización o de movimientos o de cambios en las distribuciones geográficas, pues tiene que pensar en la biología de la especie y en los procesos mismos, en la dinámica misma de estos procesos de cambios en la distribución. Hay este concepto de el límite de vanguardia y el límite de retaguardia, que tienen dinámicas diferentes en un escenario de cambio climático donde la especie se está moviendo hacia arriba o se está moviendo hacia los polos. No es lo mismo colonizar que extinguirse localmente, ¿eh? Entonces los procesos de extinción normalmente son más rápidos. Entonces, como se ha visto por la información histórica, cómo funcionan en un escenario de cambio climático los movimientos de la distribución, es más como un acordeón en donde se extinguen, colonizan a una tasa diferente, se extinguen, colonizan a una tasa diferente. Entonces, en ese proceso puede que la tasa de extinción sea mucho más rápida que la de colonización y no alcance a colonizar, ¿no? Entonces, piensen en el proceso, no nada más en el patrón geográfico que ustedes ven con los mapitas. ¿Sí me doy a entender? Y bueno, pues muchas otras factores que ni siquiera conocemos, ni siquiera estamos integrando o estamos integrando de una manera muy somera, como las interacciones bióticas y pues los factores que impiden que estos procesos naturales se puedan llevar a cabo como se hizo antes de que estuviéramos nosotros presentes aquí en el planeta en términos de esto de cambio climático o de invasiones. ¿Preguntas? Las posibilidades que ofrece el ambiente respecto al inicio y al final. Si pudiéramos seleccionar de los modelos que tú mostraste, eliminar todas aquellas partes que todos los modelos están extrapolando, tal vez darían las mismas proyecciones y todo eso es simplemente el producto de la extrapolación. Todas las diferencias serían solamente producto de la extrapolación, de las nuevas, que no saben los modelos cómo va a reaccionar la especie, y cada uno responde como quiere. Sí, tú sí puedes identificar cuáles son las condiciones ambientales que existen en el escenario de calibración, en el escenario alternativo, y podrías identificar zonas de incertidumbre. De hecho, hay métodos para hacer eso. En mismo Maxent está incorporado un análisis que se llama MES y del cual va a hablar Andrés un poquito, que es un análisis multivariado para identificar en qué píxeles existen climas no análogos, y entonces ahí la incertidumbre en las proyecciones pues obviamente es más alta. Entonces sí hay herramientas que nos permiten por lo menos darnos una idea de la incertidumbre geográfica. Sí, esto del acordeón funciona más en cuestiones de cambio climático que de invasiones, porque hay zonas que son favorables y que habita la especie y que se vuelven desfavorables, entonces hay un proceso de extinción local, y lo contrario, ¿no? Las colonizaciones, entonces es que se va haciendo así, pero en el caso de las invasoras pues es así, ¿no? Es más bien unidireccional en términos del crecimiento de la distribución hacia donde la vaya metiendo. Mira, para que uno pudiera saber si las especies pueden alcanzar esos sitios favorables en un escenario futuro, por ejemplo, necesitarías tener una idea de las distancias de dispersión, dato con el que casi no contamos. Para la mayor parte de las especies no contamos. Entonces los supuestos que se han utilizado es, bueno, yo voy a suponer que la especie puede llegar a cualquier sitio y va a poder ocupar esos espacios disponibles que quedan lejos de su área actual de distribución, ¿no? Ese es el supuesto de dispersión universal. El otro extremo de eso es decir, la especie no tiene capacidad de dispersión más allá de los sitios que ocupa actualmente. Entonces, aquellos sitios que están hasta allá no los va a poder ocupar
simplemente, más bien, bajo este escenario todo es pérdida de área, no va a haber ganancia de área. En este caso va a haber pérdida y ganancia diaria. Y hay escenarios intermedios que son, si yo puedo, con cualquier pieza de información que tenga yo sobre cuánta es la capacidad de dispersión de la especie, puedo hacer un escenario intermedio de cuál es la distancia a la que sí podría llegar, ¿sí? De eso se trata. Eso, otro buen amigo allá de nosotros que se llama David Nogués, le llamó retroyecciones. Hacer el modelo calibrar en el presente y mandarlo para atrás, y lo ideal es que tengas registro fósil que te permita validar esos modelos, pero para muchas especies no existe el registro fósil, pero existe otra evidencia, por ejemplo genética, aunque no es geográficamente específica, pero sí se utiliza mucho en estudios de filogeografía, por ejemplo, para ver si los patrones que se observan en la genética, como expansiones o cuellos de botella, cosas por el estilo, coinciden con las reconstrucciones ambientales de distribución, si se constriñen o si se expanden. No hay validación y eso no es lo más conveniente, pero sí se utiliza. ¿Alguna otra?